en eso tiene que aprender y saber las recetas, los ingredientes apropiados, la manera de combinarlos, tiempo de cocción, etc. Pero si cada domingo son frijoles, todos los domingos frijoles durante todo un año, el señor marido mínimo le va a decir: mi amor, el Señor también hizo lentejas. O el taco podemos meterle otros ingredientes, ¿no? Ustedes que tienen una comida tan deliciosa y tan variada en este país. Entonces, así pasa con la predicación. Debemos, dentro de este proceso comunicativo, ser muy dinámicos con la gente, con la predicación, enseñanzas diversas. Y bueno, en la segunda parte, si Dios nos da vida, en marzo entrante, pues veremos otros asuntos, pero siempre existe una dinámica entre predicación, sermón, predicador y congregación, porque somos llamados a atender las necesidades de la gente, ¿sí? La necesidad de las personas. ¿Cómo debe darse esa relación ahí, pastor? ¿Cómo puede darse? Sí, o sea, ¿cómo debe darse, dice, predicador, sermón, congregación? Claro, lo que decíamos ahora, estimado hermano, debemos estar mirando qué problemas hay en la iglesia, qué necesidades existen. Hay una problemática juvenil, se están presentando también hasta divorcios en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces el predicador, el pastor o los maestros, ancianos, gobernantes que también pueden predicar, pues se unen. Predicador, tema, ¿no? Sí. Y se puede hacer una comisión de instrucción y enseñanza bíblica y teológica para atacar un problema. Entonces, ¿será que los hermanos no han entendido cuál es la dinámica bíblica del matrimonio? Por ejemplo, si hay problemas éticos, morales en el matrimonio, lo que veíamos el domingo, antier, ¿sí? El tema que yo enseñé para los hombres, para los esposos, la responsabilidad del esposo, ¿sí ve? Y las señoras tuvieron oportunidad de darle codo y codazos a sus señores maridos si no estaban cumpliendo con algo que íbamos diciendo, pero me dijo el pastor que quería de pronto en marzo que diéramos la parte para las damas. Entonces ahora van a ser los señores los que van a darle no codazo, sino codito suave a las señoras si en algo hay errores o fallas, ¿no? Entonces eso es, hermano, es ponerle atención a lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que, imagino que no pueden estar leyendo ahí también conmigo, pero el tercer capítulo, yo estoy avanzando es porque ahora, después de las 6, voy a dedicar ya es la parte práctica, ¿sí? Vamos a empezar a dar 2 horas a aprender a ir desarrollando tentativamente. No se preocupe si no lo va a poder hacer bien. Por lo menos vamos a dejar sembrada la idea. Pero no se preocupe si no lo puede desarrollar ya bien o perfecto. No. En homiléticos tenemos también oportunidad de proseguir. Entonces, vamos a ver ya en el capítulo 3 la invención o preparación del sermón. Aquí prácticamente entramos a tener un elemento práctico. Le voy a acabar la batería, estimado hermano. La retórica es la ciencia del buen decir para comunicar el proceso de invención o construcción del sermón. La predicación como ciencia tuvo su origen en los conocimientos retóricos de San Agustín de Hipona, del sabio San Agustín, el padre de la iglesia, hacia el siglo IV y V, ¿no? Entonces, desde los tiempos de este padre de la iglesia, se ha venido considerando la ciencia de la predicación como la aplicación de los recursos retóricos al discurso formal cristiano. Entonces, mire, hay unos pasos que para empezar a construir un sermón necesitamos tener primero un propósito, un objetivo, pero luego vamos a ver que hay
7 propósitos que usted puede escoger uno de ellos cada domingo. ¿Sí? Hay 7 propósitos. Entonces se necesita un propósito que aquí se va a llamar propósito general. Segundo, la selección de una base bíblica. Se requiere que todo sermón que se predique esté basado en las Sagradas Escrituras. Fundamento bíblico. Si el fundamento no es bíblico, no es un sermón cristiano. ¿De acuerdo? Es una retórica. Pues, solamente una retórica. Puede ser un discurso político, ético, social, aunque se pueden dar con base bíblica, pero si no tiene base bíblica, no hay eficiencia al respecto. Tercero, necesitamos... Muchas gracias. Gracias. La determinación del asunto. Si ve que la tecnología sirve, es una bendición. Mientras yo tenía aquí un papel oscuro, ahora me pasaron el mismo texto, los mismos materiales en una pantalla que puedo leer. Entonces, La determinación del asunto el asunto es, viene relacionado con el propósito. sí, todo eso va a ir unido. O sea, el sermón es una estructura como construir un edificio, ¿sí? Entonces, tú no puedes dejar volando una columna o una base porque se te puede caer el edificio. Todo va unido. Tenemos también la determinación de un tema. Voy a ilustrar en este momento la diferencia entre asunto y tema. Y ahora volvemos a verlo con mejor detalle. Ejemplo, un asunto es un tema general. Ejemplo, edificio. Edificio es asunto o tema. Asunto, muy bien. ¿Por qué? Porque de la palabra edificio es el todo, ¿correcto? Y yo puedo hablar muchos temas de este edificio. ¿Sí ve? Entonces, un asunto es uno solo, un tema general, pero puedo sustraer del asunto muchos temas. Ejemplo, dígame usted de manera práctica, por favor, ya que estamos hablando del edificio de la iglesia, el templo, saque un tema de todo este asunto que es el templo o edificio de la iglesia. Muy bien. La puerta del edificio. Entonces yo me concentro, no hablar de todo el edificio, sino me voy a concentrar a hablar de la puerta, mire. Ese es un tema, exclusivamente, claro. Todo sermón tiene un solo asunto, ¿sí? Pero puede tener muchos temas. Pero entonces, en el sermón, usted debe escoger del asunto un solo tema, no 5 temas, porque si no, volvemos locos a la gente, hablando de una cosa, hablando de otra. Ejemplo, yo voy a hablar de la vaca, una suposición, ¿no? Un ejemplo. Pero luego, el tema era la vaca. ¿Qué podía hablar de la vaca? De los cuernos, de la leche, de la piel, del pelo de la vaca, el sonido de la vaca que hace un mugido, ¿sí? Correcto, pero si empiezo a hablar de la vaca y luego estoy hablando del camello, del elefante, del asno o burro, hablo hasta de las garrapatas, me perdí totalmente del tema. Entonces la gente dice, pero el pastor empezó a hablarme de la vaca y fue hablando por allá de los leones, se perdió, ¿sí? Por eso algunos miembros llegaron a decir de su pastor una vez que el domingo en el púlpito era incomprensible.
y durante la semana era invisible. ¿Entendieron? Entonces, ¿ah? ¿Sí entendieron o no? ¿Cómo? Sí, exacto. Entonces, el domingo un predicador no puede ser o entre semanas, si es usted. No estemos mirando a nuestro pastor, usted mírese a usted mismo primero, porque de pronto el pastor no lleva buena ventaja y usted no predica, está empezando a aprender. Yo no lo sé tampoco, yo estoy aprendiendo, todos los días aprendo, ¿sí? Entonces se dijo incomprensible el domingo e invisible entre semana. Entonces ahí hay un faltante. Bueno, tenemos que después del asunto y tema debemos aprender a hacer el análisis bíblico. ¿Qué es el análisis bíblico? Ahora lo vamos a ver. Luego hay el análisis del contexto y el análisis del texto. Mire cuántas cosas son 7 pasos que debemos aprender para producir un sermón. 7 pasos. Entonces, repito, determinación del propósito, una base bíblica, un asunto, un tema, el análisis bíblico, el análisis del contexto y el análisis del texto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar con el número 1, la determinación del propósito. El propósito esencialmente debe ser obviamente comunicativo. En otras palabras, lo que voy a decir a los hermanos el día que usted predique, ¿cómo afecta el mensaje a los oyentes? ¿Qué cambios pueden producirse en la vida de los que me escuchan? Yo espero, y si no, entonces, bueno, necesito evaluarme y pedir a Dios ayuda, pero el mensaje que prediqué el domingo por la tarde para los caballeros, para los esposos, yo espero que esas 3, y los que estuvieron, si se dieron cuenta, yo usé una palabra clave, que eso es la proposición, ahora la estudiaremos, pero era importante hacer claro el mensaje, darlo muy claro. Yo dije que los esposos podían cumplir bien su responsabilidad imitando a Cristo en la forma como Él amó a la iglesia. Y presenté 3 características, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, maridos, les voy a presentar 3 características de cómo usted debe amar a su esposa imitando a Cristo. Diga si eso es claro o es oscuro, difícil de entender. Cuando yo les digo, hablando de nuevo aquí a los caballeros y las señoras que están presentes, y las damas, señoritas, pueden entender esto. Cuando yo digo, vamos a ver 3 características de cómo, 3 características que nos presenta allí la porción bíblica que usé, que era Efesios capítulo 5, para aprender cómo amar a la esposa. Ustedes que, como oyentes, ¿qué están esperando que yo diga? 3 características. ¿Qué están esperando? Que las mencione. ¿Sí ve? Entonces, la primera, ¿sí ve? Y así hacemos, gracias, hermano Islen, que esto sea claro, muy importante. Entonces, se necesita tener un propósito, y ese propósito es esencialmente comunicativo. Entonces, vamos a ver que también hay 7 propósitos que necesitamos aprender para lograr tener una comunicación más efectiva. El primer propósito, si puede mirar el material ahí en la página 15, yo en este caso me baso más en un autor
J. James Crane, un hermano de Estados Unidos, escribió un libro que se llama El Sermón Eficaz. Usted lo puede bajar de internet, está ahí. Entonces, en el Sermón Eficaz, Crane divide en 7 propósitos generales, el cual se debe escoger uno para poder construir el sermón. El libro sobre el cual basé estos apuntes que les hemos entregado es el de Orlando Costas, que se llama así, La comunicación del Evangelio por medio de la predicación. Costas lo divide en 3. Propósito pastoral, que ahí incluye muchos, ahora los miraremos, el pastoral, el doctrinal y el querigmático o evangelístico. Entonces, son 3 los que propone el señor Costas, pero yo me baso en el de Crane, que vamos a decirlos rápidamente, y es bueno que vayamos memorizando esto. Mire, el primer propósito, yo puedo pensar, o usted, el domingo voy a predicar un sermón, pero necesito tener un propósito real para esto. Usted ha estado observando que ha estado viniendo gente nueva a la iglesia, jóvenes, señores, señoras, están viniendo a visitar la iglesia porque los hermanos están invitando a sus vecinos, es una suposición. Entonces, una vez que yo veo que hay gente nueva, yo debo apuntar bien mi cañón. Bueno, cañón para ustedes es allá decimos videobin, ¿no? Pero en este caso yo pienso es un cañón de verdad, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo, el sermón lo voy a basar en un propósito, primero, evangelístico, ¿sí? ¿Ya? O sea, voy a hablarles a la gente que está llegando y me pongo de acuerdo con la iglesia y para eso están los ancianos de la iglesia y podemos hacer un buen trabajo, pero el pastor o la persona va a predicar un sermón que tiene un propósito general y se llama, ¿cómo dije? Evangelístico. ¿Qué es un sermón evangelístico? Aquel sermón que trata esencialmente con el propósito de persuadir a los que aún no conocen a Cristo y están perdidos. En otras palabras, es para personas que aún no conocen al Señor. Entonces, ¿qué debo hacer con la base bíblica? Si el propósito general es un sermón evangelístico, ¿qué tipo de base bíblica debo escoger? ¿Qué porción bíblica debo escoger? Es algo que se relacione con las buenas nuevas. Muy bien. Un texto, un versículo de un libro en la Biblia que se relacione con invitarles a conocer a Cristo. Puedo escoger algo de Mateo, Lucas, Juan, Hechos, hasta el Antiguo Testamento, y irles presentando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mire que eso es importante entenderlo. Entonces, el propósito general, los propósitos generales, que son 7, se dividen en, primero, evangelístico. Segundo, doctrinal. La iglesia no está conociendo, he visto que los testigos de Jehová están visitando a los miembros de la iglesia. ¿Aquí hay testigos de Jehová en esta ciudad? ¿Sí? Mormones, gente de la nueva era de Acuario, bueno, De la Santa Muerte ahí. la Santa Muerte, todo eso, ¿sí? Entonces, la iglesia necesita doctrina. Entonces, los pasajes que voy a usar, me debo enfocar en un tema, recuerde, un solo tema. Ejemplo, el asunto es Cristo, Jesucristo. ¿Cuántos temas puedo sacar de ese asunto llamado Jesucristo? Muchos temas. Puedo hablar de expiación, justificación en Cristo,
puedo hablar de la redención que trajo Cristo, la nueva vida que puede producir al seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros aún en medio de estas tinieblas? Espero que hagamos el esfuerzo, hermanos. Y también espero y pido a Dios que pronto restauren la energía eléctrica. Bien, entonces, en un sermón doctrinal, el énfasis fundamental es la enseñanza. Muy diferente al evangelístico, ¿sí? ¿Lo entiende? Muy diferente al evangelístico. No quiere decir que en el evangelístico no se enseñe, también es posible. ¿Cuál es el tercero? Los que pueden ver ahí. Devocional. ¿Qué hace el propósito devocional como general, no? Busca intensificar en los creyentes el sentimiento de una amorosa devoción para con Dios y guiarlos a una plena expresión de adoración sincera de Dios. Porque podemos ser muy teólogos, podemos tener mucho conocimiento doctrinal, pero no oramos, no hacemos oración. No somos hombres llenos del Espíritu Santo. No tenemos devoción, no somos cristianos de pronto dóciles, afables. Nos falta ser más devotos de Dios, más entregados. ¿Sí ve? Así como los devotos de la Santa Muerte, nosotros debemos ser devotos de Dios. Pero los sermones que tienen un propósito general llamado devocional busca que el creyente incremente su conocimiento, por ejemplo, en quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Para eso sirven salmos, sirven, ejemplo, porciones que nos hablen de la obediencia a Dios, el temor a Dios, el amor a Dios. También nos pueden servir porciones bíblicas que nos van a hablar de la compasión y la misericordia entre nosotros, el pueblo de Dios, la ayuda generosa, ser buen cristiano. Sobre todo aquellos que nos invitan a la lectura de la palabra. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuántos propósitos generales hasta ahora hemos visto? El primero, evangelístico. Segundo, doctrinal. Tercero, devocional. Ahora, cuarto, consagración. Hay personas que pueden tener mucha teología, doctrina, etcétera. Hay personas que en la iglesia ya les vemos venir por bastante tiempo, pero deben haber sermones de consagración que tengan ese propósito, que los inviten a consagrar sus dones, sus talentos, vida, tiempo, dinero, influencia al servicio de Dios. Pueden haber cristianos en la iglesia durante 5, 8, 10, 15 años y no son capaces todavía de hacer algo por otra persona. No pueden integrar un comité de evangelismo o de evangelización, por ejemplo. O aquello que les huye el cargo directivo. Muy bien, sí. No tengo tiempo. No tengo tiempo. A mí me gusta venir a la iglesia, pero no me gusta que me digan, haga esto, haga aquello, colabore en esto, hermano. Entonces, para eso es ese tipo de sermones, que tengan este propósito general, y se llama consagración. Estar consagrados a Dios, ¿sí? Es decir, es servir. Radica en el amor hacia Dios, amor al prójimo. Es servicio cristiano en la obra del Señor. Ese es otro propósito. Bueno. ¿Puede llamar mayordomía cristiana? También, sí, señor. Es posible. Tiene que ver con administración. Y eso hay que sacar tiempo, poner al servicio del Señor y de la iglesia nuestros dones. Un quinto propósito, ese es el que tiene que ver con la parte ética y moral. Lo que estábamos diciendo el domingo también, de pronto la parte ética y moral necesitamos enfocarla porque hoy hay mucha inmoralidad, muchísimo pecado. Volvemos al tema, ¿no?, de la homosexualidad, por ejemplo.
es gravísimo lo que está pasando. Ayer iba con el hermano Islén y vimos un grupo de niños, jovencitos, adolescentes. Alcancé a notar a uno, un jovencito por ahí, 14 años, 15 años, pero transformado totalmente en una niña, en una mujer. Era un varoncito, pero actuaba como una mujer, afeminado totalmente. Entonces, iban otros chicos con él y chicas también, unas niñas, adolescentes todos. Pero qué tristeza. ¿Cómo vamos a permitir que un Estado, un gobierno y una educación quieran convertir a la adolescencia en general de una ciudad como aquí, Jalpa de Méndez, incitar a la niñez a que prueben la homosexualidad y el lesbianismo o el bisexualismo? Entonces, si yo detecto esos problemas, yo veo que en la iglesia hay jóvenes y falta educación sexual, educación en el trato con la mujer, con las niñas, la interactuación. Entonces, el propósito general ético o moral me sirve a mí para enfocar esos temas de orden moral. Puede ser hogar, matrimonio, crianza de hijos, manejo de dinero, ética de relaciones económicas, la conducta diaria. ¿Se da cuenta cuántas cosas podría uno hacer con el arte de la predicación? Muchísimas. Bien, 6, aliento, un sermón general, aliento. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar a la gente, a los hermanos cuando pasan por pruebas. Se murió un ser querido, hay problemas económicos, los ladrones entraron y se robaron cosas valiosas de nuestra casa. Dios nos ampare de eso, ¿no? Hay separaciones, problemas, la gente está deprimida espiritualmente. Entonces yo puedo, ahora les pregunto, ¿tiene o no tiene la Escritura, la Biblia, mensajes que vienen de Dios, escritos en la Biblia, que pueden ayudar a levantar los ánimos de la gente cuando está pasando por problemas y pruebas severas? Mucho, eso hay mucho, ¿sí? Muchísimo. Yo, recién llegado ahora, el sábado fue, creo, sábado pasado, inesperadamente, pues, donde quiera que haya oportunidad de servir a Dios, yo sirvo. Pero me pidió amablemente el pastor Daniel Izquierdo de Comalcalco, murió un miembro de la iglesia, un vecino, me dijo: pastor, ayúdeme con el sermón. No fue no sé si ustedes aquí antes de ir al Panteón hacen un culto también donde va toda la familia, ¿no? Me imagino. Bueno, yo prediqué fue la noche anterior, recién que falleció ese hermano. Y pude predicar y había un buen grupo de gente, bastantes personas. Entonces, yo quería darle aliento a la viuda y a la familia, a los hijos, y lo hice con un sermón basado en 1 Corintios capítulo 15, donde la muerte no es el destino final de nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Las palabras de San Pablo en 1 Corintios 15, 52 al 57. Y yo sentí que Dios me ayudó mucho, pero también pude ver que la gente estaba entrando como en un consuelo, ¿sí? Porque es duro la partida de un ser querido, ¿no? Pero hay sermones cuyo propósito general tenemos que enfocarlos con aliento, el aliento, alentar a las personas que están desanimadas, decepcionadas, etc. 7, un psico-orientación pastoral. Son aquellos temas o un propósito general que tiene que ver con orientar en medio de circunstancias o problemas que a veces la gente no sabe qué hacer. Ejemplo, con temas como fobias, culpa ficticia, temas que tienen que ver con asuntos que realmente tienen un origen mental o psicológico.
miedos irracionales, la falta de perdón puede ser, el tema del orgullo, complejos, ¿sí? Para todo eso sirve. Entonces, esto nos hace ver que mediante 7 propósitos generales, nosotros podemos, basado en un propósito general, apuntar cada domingo, o puede uno usar un propósito general para 3 domingos, porque voy a predicar una serie de sermones evangelísticos, entonces uso ese propósito. Bien, para terminar esta primera parte, porque pues nos hace falta la energía eléctrica, ¿no? Y también ahora nos espera un refrigerio. Pero quiero preguntarles amablemente si entendió esta parte de los 7 propósitos generales. Hasta ahora estamos viendo como 7 plataformas sobre las cuales yo me puedo apoyar, en esta, para construir un sermón. Pero yo debo tener siempre un propósito general, porque si no me voy a perder. Es decir, ¿de qué voy a hablar el domingo? Entonces ya vamos entendiendo. Hay 7 propósitos, voy a usar uno de estos, dependiendo de qué. ¿Qué es lo que, quién me pone a mí la agenda para buscar temas y predicar? La congregación, lo que está viviendo la iglesia. Entonces, si hay problemas morales de santidad, ¿qué propósito usaría? Si hay problemas éticos y morales. Muy bien, un propósito ético y moral. Debo buscar una base bíblica que me sirva para esto. Entonces, repasemos rápidamente solo mencionando los 7 propósitos. El primero es evangelístico. Segundo, doctrinal. Tercero, devocional. Cuarto, consagración. Quinto, ético o moral. 6, aliento. 7, psico-orientación pastoral. Ya trata con consejos que podemos dar también desde un púlpito. Bien, estimados hermanos, pues gracias por el esfuerzo. Sé que en medio de esto se nos pierde un poco quizás la vitalidad o la eficiencia de atender y de estar como muy concentrados, ¿no? Entonces, de todas maneras, damos gloria a Dios, así haya tinieblas o haya luz, pero ¿están dispuestos a terminar o no? ¿Sí? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo creo que ya es hora de atender este break, un descanso, y espero que nos motivemos aún en medio de esta necesidad.